Hoy no voy a pedirte que confíes en todo el mundo. Voy a mostrarte por qué ciertas cosas, cuando las cuentas, pierden fuerza, como si tu destino se escapara por la boca. No todo oído es altar. Algunos oídos son portales, y lo que atraviesa no siempre vuelve limpio. Si alguna vez sentiste que un plan murió después de comentarlo, o que tu paz se enturbió después de un desahogo, eso no es drama. Es dinámica. En la tradición hermética, la palabra crea. En el Kybalion, la mente dirige. Y en el Corpus Hermeticum, el silencio es recipiente. Estudio símbolos, psicología de lo sagrado y lenguaje desde hace años. Y hoy voy a guiarte por 7 cosas que no debes contarle a cualquiera. No por paranoia, sino por discernimiento. Separar lo que protege de lo que expone. Respóndeme con sinceridad. ¿Quién en tu vida sostiene tu campo? ¿Y quién solo consume tu historia? Quédate hasta el final. La recompensa es práctica. Voy a entregarte una prueba de 3 preguntas y un mini ritual de 60 segundos para que sepas, en el momento, si debes hablar o sellar en el silencio. Comenta silencio y suscríbete. Cuando revelas algo íntimo, crees que solo estás compartiendo información. Pero en un nivel más profundo, estás abriendo un campo. Y voy a explicar campo por primera vez, bien directo. Aquí campo es el clima psíquico y simbólico que se forma a tu alrededor, la suma de tu estado emocional, tu intención y la manera en que las personas te perciben. Eso es psicológico, social y también espiritual, según la lente que uses. Ahora entra un concepto antiguo, usado en tradiciones esotéricas y también estudiado como fenómeno colectivo: la egregora. La egregora es una forma pensamiento colectiva, como si muchas mentes alimentaran la misma idea, y esa idea ganara cuerpo en el mundo a través de conversaciones, expectativas, miedo, admiración, envidia, presión. Aquí es donde mucha gente se pierde. Tú cuentas un plan, un camino, un deseo, y sin darte cuenta entregas ese plan a la egregora de los demás. La persona no necesita odiarte para afectarte. A veces solo te mira con su miedo, con su escepticismo, con su frustración, y esa mirada se convierte en ruido dentro de ti. Dion Fortune, en el clásico Psychic Self-Defense, habla justamente de esa higiene. No todo ambiente es saludable para tu mente y tu energía. Y Eliphas Levi, en Dogma y Ritual de la Alta Magia, insiste en la disciplina de la voluntad, porque la voluntad dispersa por la palabra se vuelve debilidad. Ahora fíjate cómo esto ocurre en lo cotidiano. Te desahogas con alguien y sales más pesado de lo que entraste. Cuentas algo bueno y sientes una ansiedad extraña, como si ahora estuvieras siendo observado. Esa es la señal. Cuando hablas en el lugar equivocado, cambias claridad por teatro, y el teatro cobra un precio. Pasas a vivir para sostener una versión. Así que quédate con esta frase. Va a guiar los 7 capítulos. No todo el mundo merece acceso a lo que todavía están haciendo. Respira, porque ahora empieza la lista. Y la primera cosa que no debes contar es justamente lo que la mayoría cuenta primero. Si esto ya te golpeó, deja el like ahora. Eso ayuda a que el video llegue a gente que también está derramando vida sin darse cuenta. Entonces empecemos por el punto más delicado, porque es aquí donde mucha gente pierde potencia sin darse cuenta: tu trabajo interior. Y voy a explicar un término en su primera mención: misterio. Misterio no es un secreto tonto. Misterio es conocimiento vivido, aquello que solo se vuelve verdadero cuando se convierte en práctica, cuando baja de la mente al cuerpo, a la rutina, al carácter. Por eso, en muchas tradiciones, el camino empieza con silencio. En el Corpus Hermeticum, la transformación es íntima: purificación, disciplina, dominio de uno mismo. Y en el Kybalion, la atención no es neutra. Dirige tu realidad interna. La energía sigue a la atención, y la atención ajena también pesa. Ahora entiende el riesgo. Cuando expones demasiado pronto lo que estás construyendo por dentro,
Activas un tribunal invisible. A veces es juicio, a veces es burla, a veces es esa curiosidad que no te cuida, solo consume. Y aquí va otra palabra, bien simple: profanar, en el sentido simbólico. Profanar es sacar algo del templo y ponerlo en la plaza. No porque el mundo sea sucio, sino porque no todo lugar sostiene lo que es frágil. Ejemplo cotidiano. Empiezas a meditar, a orar, a estudiar símbolos, a hacer un ritual de enfoque, y se lo cuentas a alguien que no entiende. La persona se ríe, o te prueba, o te compara, y tú, sin darte cuenta, empiezas a practicar para demostrar y no para transformarte. Así que guarda esto: lo que todavía están haciendo necesita sombra, no reflectores. Hazlo en silencio hasta volverse carne, hasta volverse cambio real. Y cuando alguien lo note, no será porque lo anunciaste, será porque te volviste diferente. Ahora la segunda cosa, y quizá la más común: no cuentes tus planes antes del sello. Y voy a explicar sello en su primera mención. Sello es el primer resultado concreto. Es cuando aquello que estaba solo en tu mente toca el mundo y echa raíz. Una inscripción hecha, un entrenamiento iniciado, una página publicada, un dinero guardado, una decisión ejecutada. Antes de eso, el plan todavía es vapor. Y el vapor, cuando se expone al viento correcto, se evapora. Eliphas Levi hablaba de la disciplina de la voluntad como fundamento del camino. Y aquí la regla es simple: la voluntad dispersa por la palabra se vuelve debilidad, porque cuando anuncias, abres el campo a reacciones, y las reacciones se vuelven fuerzas tirando de tu timón. La reacción puede parecer positiva, pero aún así te atrapa. Alguien te elogia, te inflas, y cambias constancia por euforia. Alguien duda, te contraes, y cambias valentía por justificación. Y lo más peligroso: a veces el otro no te derrumba por maldad, te derrumba por miedo. Escucha tu plan y responde con su propio repertorio: fracasos, frustraciones, limitaciones. Y tú empiezas a cargar la biografía del otro como si fuera tu destino. Ejemplo cotidiano. Decides cambiar de vida, cambiar de área, crear algo autoral. Lo cuentas en el almuerzo y vuelves a casa con un peso que no es tuyo, como si tuvieras que demostrar que mereces intentarlo. Así que guarda esta imagen. Plan sin sello es talismán sin consagración. Se vuelve adorno. El silencio no es un secreto infantil. Es protección ritual. Si quieres que eso se cumpla, haz lo contrario del impulso. En vez de contar, ejecuta un paso. Y en el próximo capítulo voy a mostrarte algo aún más íntimo: tus deseos esenciales, aquello que quieres de verdad, sin máscara. Ahora quiero tocar una capa que casi nadie protege, porque casi nadie la asume: tu deseo esencial. Y voy a explicar deseo esencial en su primera mención. No es capricho, no es impulso. Deseo esencial es aquello que vuelve incluso cuando intentas ser sensato. Es el llamado que insiste, como si la vida dijera: es por aquí. El problema es que cuando se lo cuentas a la persona equivocada, no recibes acogida, recibes domesticación. Y explico domesticación aquí. Es cuando el mundo intenta reducirte a lo que le resulta cómodo. No porque sea malo, sino porque lo desconocido amenaza. En el hermetismo, el camino del iniciado empieza cuando deja de vivir por aprobación y empieza a vivir por verdad interna. En el Corpus Hermeticum, conocerse a uno mismo no es un eslogan, es una travesía. Y Manly P. Hall, en The Secret Teachings of All Ages, señala esa idea como disciplina. El símbolo no es para adornar la mente, es para reorganizar la vida. Ahora mira lo cotidiano. Tú dices: quiero crear algo mío, quiero estudiar esto, quiero cambiar completamente la ruta. Y alguien responde: eso no da dinero, eso es una locura, eso no va contigo. Y de repente tu deseo se convierte en un acusado en el tribunal social.
El riesgo espiritual aquí es simple. El deseo esencial es una llama. Si le muestras la llama a quien vive en el hielo, la persona no va a calentarse, va a soplar. Y hay otro peligro más sutil. La persona se apropia de tu deseo, convierte tu vida en su proyecto, y tú empiezas a pedir permiso para vivir. Así que la regla mística es: el deseo esencial se protege hasta que tome cuerpo. No expones la semilla al viento, creas suelo. En el próximo capítulo voy a mostrarte un tema que mueve estatus, mirada, proyección y sombra: dinero. Ahora entra un punto que parece solo material, pero es de los más espirituales que existen: dinero. Porque el dinero no es solo número. El dinero es símbolo de poder, de libertad, de miedo, de estatus, y el estatus cambia el aire de un ambiente. Y aquí voy a explicar ojo en su primera mención de la manera correcta. Ojo en sentido simbólico es atención cargada de intención. Admiración, envidia, lástima, exigencia, comparación, todo eso es ojo. Aunque no creas en nada místico, ya sentiste su efecto social. Después de que alguien sabe, la relación cambia. Si ganas bien, te vuelves solución. Y empiezan las peticiones, las pruebas, las expectativas. Si estás endeudado, te vuelves problema. Y llegan el juicio, el control, los consejos humillantes o esa compasión que te hace más pequeño. Dion Fortune llama a eso higiene. No dejas que cualquiera atraviese tu espacio interno. Y el Kybalion habla de polaridad. La mente humana oscila entre exaltar y disminuir. Hoy te aplauden, mañana te muerden. Y si entregas tu centro a ese péndulo, pierdes la paz. Ejemplo cotidiano. Comentas una ganancia, una compra, un logro financiero. En pocos días lo notas. Las conversaciones se ponen raras. O te sientes culpable, o empiezas a justificarse, o alguien cambia su manera de tratarte porque ahora te ve como un símbolo, no como tú. Por eso la regla es simple y fuerte. Del dinero solo se habla con quien participa del plan. Cónyuge, contador, mentor confiable. El resto es público, y el público siempre exige espectáculo. Si esto tuvo sentido, respira, porque el próximo capítulo es todavía más sensible. Tus caídas, vergüenzas y dolores, y por qué contarlos a cualquiera puede aprisionarte. Ahora llegamos a una parte que separa madurez de ingenuidad. No toda vulnerabilidad cura. Alguna vulnerabilidad te entrega. Y voy a explicar dos términos bien simples en su primera mención. Primero, círculo seguro. Círculo seguro es ese pequeño grupo, a veces una sola persona, con historial de discreción, presencia y respeto. Gente que no convierte tu dolor en entretenimiento, ni en argumento, ni en moneda. Segundo, alquimia, aquí como metáfora precisa. Alquimia es el proceso de transformar plomo en oro, es decir, tomar un dolor crudo y transformarlo en conciencia, fuerza, dirección. Pero la alquimia exige un recipiente. Si el recipiente está agrietado, el contenido se derrama y se vuelve veneno. En el campo místico esto es claro. Lo que revelas se vuelve materia prima para que el otro te lea, te reduzca, te controle. Y no estoy hablando de teorías conspirativas, estoy hablando de lo cotidiano. Cuentas una vergüenza en una noche de confianza. Días después, en una discusión, eso vuelve como un arma, una frase, ¿te acuerdas cuando tú? Y lo que debería ser cura se convierte en sentencia. En el Corpus Hermeticum, la purificación es interna y gradual. Y en lecturas modernas de la tradición simbólica, como la alquimia psicológica, el punto es el mismo. La transformación no sucede en el escenario, sucede en el vaso. Si el vaso es el chisme, la cura se vuelve espectáculo. Si el vaso es un oído seguro, el dolor se vuelve pasaje. Ejemplo simple, te desahogas con alguien y sales con culpa, como si hubieras hecho mal por sentir. Esa es la señal, porque el oído correcto no aumenta tu vergüenza, disminuye el peso.
Así que por más tentador que sea sacarlo del pecho, antes de hablar necesitas preguntarte, ¿esta persona tiene estructura para sostener lo que voy a poner en el mundo? Si la respuesta es no, el silencio no es frialdad, el silencio es dignidad. En el próximo capítulo voy a mostrarte un peligro elegante, cuando conviertes bondad y espiritualidad en performance y pierdes tu propia luz. Ahora voy a decirte una verdad que incomoda porque es sutil. No toda luz que muestras es luz. A veces es solo vitrina. Y voy a explicar este término en su primera mención, vanidad espiritual. Vanidad espiritual es cuando la persona usa ser bueno, ser consciente, ser evolucionado como identidad, y empieza a necesitar que los demás lo confirmen. No es maldad, es carencia vestida de virtud. En el esoterismo, esto es un peligro clásico, cuando el símbolo se vuelve adorno del ego. No practicas para transformarte, practicas para que te vean como alguien que se transformó. El Kybalión habla del ritmo. Todo oscila, y cuando subes demasiado con el aplauso, abres espacio para la caída, porque el aplauso se vuelve dependencia, y la dependencia siempre cobra intereses. Manly P. Hall, cuando habla del camino del iniciado, señala esa disciplina. El verdadero avance es silencioso, porque no depende de una audiencia. Y cuando empiezas a anunciar toda bondad, toda caridad, toda práctica, corres el riesgo de cambiar esencia por reputación. Ejemplo cotidiano. Ayudas a alguien y sientes una necesidad casi física de contarlo, como si el acto no existiera si nadie lo supiera. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a elegir el bien que se ve, y no el bien que hace falta. O publicas tu paz, tu elevación, tu fe, y cuando la vida te pone a prueba, no sufres solo el dolor, sufres la vergüenza de no sostener la imagen. Así que escucha, el bien más fuerte es el que no pide testigos. Porque cuando lo haces en silencio, no alimentas una máscara, alimentas tu centro. Si esto te está haciendo sentido, deja el like ahora y escribe sin vitrina, porque el próximo capítulo cierra el ciclo. La última cosa que no debes contar es tu próxima victoria antes de existir. Y es aquí donde mucha gente queda atrapada en profecías sociales. Ahora llegamos a la última, y quizá la más peligrosa porque parece inofensiva. No cuentes tu próxima victoria antes de que exista. Voy a explicar un término en su primera mención. Profecía autoimpuesta. Es cuando anuncias algo y a partir de ahí ya no estás viviendo el proceso. Estás intentando probar una frase. Te vuelves prisionero del anuncio. En el hermetismo, la palabra es herramienta. Pero una herramienta en la mano equivocada se vuelve cuchilla. Cuando dices voy a vencer, voy a cambiar, voy a conquistar, abres un contrato con la mirada ajena. Y la mirada ajena no acompaña tu verdad, acompaña la narrativa que quiere ver. Eliphas Levi trataba la palabra como una fuerza que necesita gobierno interior. Y el Corpus Hermeticum insiste en la coherencia. Lo real se consolida cuando alineas mente, intención y acción. Es decir, antes de existir la victoria es frágil, y lo frágil no debe ponerse en la plaza pública. Ejemplo cotidiano, cuentas que vas a lanzar algo, que vas a dar el giro, que ahora sí, y sin darte cuenta, empiezas a sentir ansiedad de fallar, no por ti, sino por todos. No quieres perder el objetivo, quieres evitar la humillación simbólica. Y hay otro efecto aún más sutil. Anunciarte te da una descarga de satisfacción inmediata, como si el cerebro confundiera hablar con hacer, y entonces pierdes hambre, pierdes silencio, pierdes disciplina. Así que entiende la clave. Una victoria antes de existir necesita útero, no escenario, porque el escenario exige performance, y el útero exige tiempo. Si estás conmigo hasta aquí, aguanta un minuto más, porque ahora llega la recompensa prometida. Voy a entregarte la prueba de 3 preguntas y el mini ritual de 60 segundos para que decidas en el acto qué sellar y qué revelar.
Ahora voy a entregarte la recompensa prometida, y es práctica, simple y poderosa. Primero, la regla de oro del silencio. Guárdala como un sello. Cuenta solo a quien sostiene tu campo, no a quien consume tu historia. Porque quien sostiene te ayuda a estar más entero. Quien consume te deja más disperso. Y ahora viene la prueba de 3 preguntas. Cada vez que sientas ganas de revelar algo, detente un segundo y responde. ¿Esa persona tiene historial de confidencialidad o ya expuso a otros antes? Después de hablar con ella, ¿me quedo más centrado o más ansioso? El oído correcto organiza. El oído equivocado enreda. Si esto se hace público mañana, ¿yo sigo firme en mi camino? Si la respuesta es no, entonces no quieres compartir, quieres protegerte. Y ahora, el mini ritual de 60 segundos, universal, sin religión específica. Mano en el pecho. Respira hondo, lento, y di por dentro con calma. Devuelvo al silencio lo que todavía están haciendo. Sello lo que es sagrado. Hablo solo donde hay vaso. Listo. Eso es alineación. Eso es gobierno interior. Si este video te abrió una lente rara, haz 2 cosas. Suscríbete al canal y comenta silencio, porque quiero saber que elegiste proteger lo que es tuyo. Y si quieres ir más hondo, en el próximo video voy a mostrarte cómo reconocer personas seguras sin volverte paranoico. Solo lúcido, porque al final, el secreto no es callar, es saber dónde tu alma puede hablar sin perderse.